Mi nombre es Thea Bennett. Tengo 31 años. Hace 3 semanas, mi madre falleció en la mesa de operaciones. Actualizó su testamento 3 días antes de la cirugía. Dejó la casa a mi hermana, el coche a mi hermano, los ahorros a nuestra iglesia y a mí, un sobre cerrado con una sola frase dentro. El abogado lo leyó en voz alta. Mis hermanos palidecieron. Mi madre nunca esperó que lo abriera delante de todos, pero lo hice. Y esa simple frase no me destruyó como ella había planeado. Me liberó. Crecí en una casa donde mi familia me trataba como a un invitado que se había quedado más tiempo del debido. Mi madre se aseguró de que yo supiera que era diferente. Mi hermana se aseguró de que lo sintiera. Mi hermano simplemente me siguió. Y durante 31 años, acepté el asiento que me dieron en un rincón, fuera de plano, fuera de la conversación. Antes de contarles qué había dentro de ese sobre, por favor, tómense un momento para darle me gusta y suscribirse, pero solo si realmente disfrutan de esta historia, y dejen un comentario con su ubicación y hora local. Siempre me encanta saber desde dónde me escuchas. Ahora, permítanme que retrocedamos 3 semanas. La mañana en que llamó el abogado de mi madre. La llamada se produjo a las 9:14 de la mañana de un martes. Estaba en mi escritorio en Morris Andale Accounting conciliando el libro mayor trimestral de un cliente cuando sonó mi teléfono. En la pantalla aparecía el nombre de Harold Mars, abogado. Contesté al tercer timbrazo. Thea, te llamo por tu madre. Su voz era pausada, como la de los abogados que han dado este tipo de noticias cientos de veces. Las constantes pasaron esta mañana. Complicaciones quirúrgicas. Dejé el bolígrafo sobre la mesa. La oficina bullía a mi alrededor, los teclados tecleando, la fotocopiadora funcionando, todo normal, todo seguía su curso. Lo siento, dijo Harold. Gracias por decírmelo. Una pausa. Entonces hay algo que necesito hablar contigo. Tu madre actualizó su testamento 3 días antes del procedimiento. Hay algunos elementos poco convencionales. Te recomiendo que asistas a la lectura. Poco convencional. La palabra quedó suspendida allí como una puerta que dejó un frasco abierto. ¿Cuándo? Yo pregunté. El miércoles próximo. Mi oficina. A las 10 de la mañana lo anoté en una nota adhesiva, del mismo modo que anotaría una cita con un cliente. Fecha, hora, lugar, como si fuera algo rutinario. No lo fue. La última vez que hablé con mi madre fue hace 4 meses. Me llamó para recordarme que la cena de aniversario de Vivian era de etiqueta y que no valía la pena que fuera si iba a volver a ponerme esa cosa gris. Le dije que no iba a ir. Ella dijo, bien. Una silla menos de la que preocuparse. Y eso fue todo. 4 meses de silencio. Luego, un martes por la mañana, Harold Mars me dijo que ella había fallecido. No lloré en mi escritorio. No me fui temprano. Terminé el libro de contabilidad, se lo envié por correo electrónico a mi jefe y conduje a casa a las 5 como siempre. Ya había llorado la muerte de mi madre hacía años. La cirugía lo hizo oficial. Crecer en la casa de los Bennett era como vivir dentro de una fotografía en la que alguien había borrado una cara. Vivian tenía los pómulos marcados y el cabello castaño rojizo de mi madre. Kyle tenía la mandíbula cuadrada y la sonrisa afable de Robert. Y luego estaba yo. De ojos oscuros, piel morena y un rostro que no se parecía al de nadie en ninguno de los 2 lados del árbol genealógico. Mi madre se dio cuenta. Se aseguró de que todos los demás también lo notaran. Vivian tiene mis ojos, solía decirles a sus amigas de la iglesia mientras tomaban café los domingos. Kyle tiene la barbilla de Robert. Entonces me miraba. A mí, que tenía 12 años y estaba sentada allí con una galleta en la mano, y decía, Thea, no sé de dónde ha salido. Las mujeres reían educadamente. Me quedaba mirando las migas en mi plato. Las fotos familiares contaban la misma historia. Viven en el centro, rubia y radiante. Kyle estaba a su lado, con la mano sobre su hombro. Mi madre estaba detrás de ellos, con los brazos extendidos como una corona. Y yo, de pie en el borde, medio recortado, a veces incluso desaparecido por completo. Nos quedamos sin espacio en el encuadre. Mi madre diría.
Robert, mi padre, o el hombre que yo creía que era mi padre, nunca se opuso. Era un hombre tranquilo, amable pero pasivo. Me despeinaba en el desayuno y me daba $5 extra por mi cumpleaños, pero nunca le dijo a Constance que parara. Él simplemente desvió la mirada, como hace la gente cuando hace mal tiempo y no pueden cambiarlo. Falleció cuando yo tenía 23 años. Ataque al corazón. Rápido y definitivo. En su funeral, me quedé cerca de la parte de atrás. Mi madre se inclinó hacia el oído de una amiga mientras el ataúd aún estaba abierto. Capté 3 palabras. Al menos él nunca lo supo. En aquel momento no lo entendí. Guardé esas palabras en un lugar que no visitaba a menudo, pero nunca las olvidé. Vivien tenía 35 años, estaba casada con Greg Cole y vivía en una casa que nuestra madre ayudó a financiar. Constantes de pago inicial. Constantes en la remodelación de cocinas. El Lexus en la entrada. Una sorpresa de cumpleaños de Constance. Vivien se consideraba una persona hecha a sí misma. Kyle tenía 28 años y en toda su vida adulta nunca había conservado un trabajo durante más de 6 meses. Paseador de perros, ayudante de camarero, asistente de un agente inmobiliario que lo despidió después de 3 semanas. A pesar de todo, nuestra madre le pagó el alquiler. 3 años seguidos. Me costeé mis estudios en la Universidad de Georgia con una beca por mérito y un trabajo de contable a tiempo parcial en una ferretería. Nadie pagó mi alquiler. Nadie firmó mi contrato de arrendamiento como aval. Cuando me gradué, la única persona que apareció fue la madre de mi compañera de cuarto, que me aplaudió por lástima. Constance no vino. Dijo que el trayecto era demasiado largo. Fueron 47 minutos. Así que cuando Vivien y Kyle me llamaban la contable, siempre con esa sonrisita burlona, como si contar el dinero de los demás fuera algo de lo que avergonzarse, lo dejaba pasar. Tenía un título universitario, 0 deudas y mi propio apartamento. Tenían la tarjeta de crédito de Constance y actitudes similares. 3 días antes de la cirugía, Vivien me llamó. Mamá va a por su corazón. No vengas. Ella no te pidió. Me quedé en casa. Constance entró. Constance no salió. Esa misma tarde, Vivien publicó en Facebook una foto de la familia en la sala de espera del hospital. Ella, Kyle, Greg, la tía Patricia, el pastor Tom. Todos se agruparon alrededor de una máquina expendedora como si fuera una vela. El pie de foto decía, rodeada de las personas que más amaba. Me quedé mirando esa foto durante mucho tiempo. Yo no estaba en ella. Nunca salí en las fotos. Y ahora nunca tendría la oportunidad de serlo. Harold volvió a llamar 2 días después. Esta vez su voz transmitía algo que no lograba identificar del todo. La urgencia se entrelaza con el profesionalismo. Quiero asegurarme de que planeas asistir, Thea. Es tu derecho legal. Lo sé. Lo recomiendo encarecidamente. Lo recomiendo encarecidamente. Los abogados no usan esa frase a la ligera. Dicen que tal vez quieras considerarlo o que podría ser aconsejable. Harold dijo con firmeza, recomiendo seguir las instrucciones del médico para que vengan a recoger sus resultados. Me senté a reflexionar sobre ello esa noche. Mi apartamento era pequeño, de una habitación, con una encimera de cocina que también me servía de escritorio y una ventana que daba al aparcamiento. Había construido esta vida pieza por pieza. Sin ayuda, sin red de seguridad. Adentrarme en esa lectura significó regresar al único lugar del que me había estado alejando durante una década. Pero si yo no iba, Vivien y Kyle controlarían toda la historia. Repartirían las pocas constantes que quedaran, darían forma a la narrativa y yo sería borrado de nuevo. Esta vez no se trata de una fotografía, sino de un documento legal. A la mañana siguiente, en la oficina, mi compañera Jenny se fijó en la nota adhesiva que había pegado en mi monitor. Harold Mars, miércoles, 10 de la mañana, ¿todo bien? Ella preguntó. Mi madre me dejó algo. No sé por qué, pero tengo derecho a estar en esa habitación. Jenny se apoyó contra la pared del cubículo. Después de todo lo que ella hizo, tú sigues adelante. Arranqué la nota adhesiva del monitor y la pegué en mi agenda. No para ella, para mí.
El miércoles llegó rápido. Planché una blusa azul marino, me puse el único par de tacones que tenía y conduje hasta la oficina de Harold Mars en la calle principal. Mis manos estaban firmes sobre el volante. Mi estómago no lo estaba. En el aparcamiento ya había 4 coches. Fui el último en llegar. La oficina de Harold estaba situada encima de una ferretería en la calle principal. Segundo piso, escalera estrecha, de esos lugares donde el aire olía a papel viejo y a cera para muebles. La sala de conferencias era pequeña, con una mesa de roble, sillas de cuero, diplomas enmarcados en la pared y persianas entreabiertas para protegerse del sol de la mañana. Todos estaban ya sentados. Vivien estaba sentada en el extremo opuesto, con las piernas cruzadas, vestida de negro como si lo hubiera coordinado con un estilista. Greg estaba a su lado, mirando su teléfono. Kyle estaba recostado en la silla del medio, con un tobillo sobre la rodilla, dando la impresión de que preferiría estar en cualquier otro lugar. La tía Patricia, la hermana menor de mi madre, estaba sentada cerca de la puerta, agarrando su bolso con ambas manos. El pastor Tom Harding, de la iglesia comunitaria de Crestfield, también estaba allí, con un cuaderno de cuero abierto frente a él, que representaba a la iglesia como beneficiaria designada. Y a la cabecera de la mesa, Harold Mars, de cabello plateado, gafas de montura metálica, una carpeta de papel manila y un sobresellado extendido frente a él. Entré. La sala quedó en silencio. Viven levantó la vista. «Oh, viniste». Kyle rió a medias. A mamá le habría parecido gracioso. No dije nada. Saqué la silla vacía, la que estaba más cerca de la puerta, por supuesto, y me senté. Harold me dedicó un leve asentimiento. La tía Patricia se inclinó y me apretó la mano por debajo de la mesa. Tenía los dedos fríos. «Tu madre era una mujer complicada», susurró. «Lo siento». Todavía no sabía a qué se refería, pero algo en su voz, su peso, la forma en que me sostuvo la mano un instante de más, me hizo pensar que no solo hablaba del testamento. Harold abrió la carpeta de papel manila. Sobre la mesa junto a ella, a la vista, el sobresellado, mi nombre escrito en el anverso con tinta azul, letra cursiva temblorosa, inconfundiblemente la letra de mi madre para Thea. Ahora, quiero hacer una pausa aquí un segundo. Si alguna vez has entrado en una habitación donde todos te miraban como si no pertenecieras allí y te quedaste de todos modos, entonces ya sabes lo que se siente en este momento. La lectura ni siquiera había comenzado y podía sentir la satisfacción de mi hermana al otro lado de la mesa. Si esta historia te toca de cerca, suscríbete porque ¿qué sucede después en esa habitación? Mi madre pensó que lo había planeado a la perfección. No fue así. Harold se aclaró la garganta y comenzó a leer. Yo, Constance Marie Bennett, en pleno uso de mis facultades mentales y físicas, declaro por la presente este mi último testamento, revocando todos los anteriores. Testamentos y cauticils. La habitación estaba en silencio, la barbilla de Vivien ligeramente levantada, la postura de alguien que espera buenas noticias. A mi hija mayor, Vivien Louise Cole, le dejo la propiedad en 44 Maple Drive, Crestfield, Georgia, incluyendo todos los muebles y accesorios que hay en ella. Vivien no se inmutó. ¿Lo sabía o lo había intuido? Greg le puso una mano en la rodilla. No para consolarla. «Felicidades. A mi hijo, Kyle Robert Bennett, le dejo la camioneta Ford F-150 de 2019 y todo el contenido del garaje en 44 Maple Drive». Kyle apretó el puño debajo de la mesa. «La camioneta también». «Qué bien», continuó Harold sin levantar la vista. «A la iglesia comunitaria de Crestfield, les dejo la totalidad de mi cuenta de ahorros, valorada actualmente en aproximadamente $47,000, para que la junta pastoral la utilice a su discreción». El pastor Tom escribió algo en su libreta, una sonrisa cortés, un silencioso agradecimiento a nadie en particular. Entonces Harold hizo una pausa. Se quitó las gafas, las limpió con su corbata y se las volvió a poner. Me miró directamente. «Y a mi hija, Thea Marie Bennett, este sobre para que lo abra en la lectura». Levantó el sobresellado y lo sostuvo sobre la mesa. La habitación se movió. Vivien se volvió hacia mí, y por un breve segundo,
su expresión se aclaró. Una sonrisa, pequeña y aguda, como un corte de papel. Bueno, dijo, mamá siempre supo lo que cada uno de nosotros merecía. Kyle se recostó. Una carta. Eso es un poco poético, ¿verdad? Mamá siempre tuvo un don para el drama. Tomé el sobre de la mano de Harold. No pesaba nada. Todo lo que mi madre poseía, dividido en 3 partes, y mi parte cabía en mi palma. El sobre estaba en mis manos, color crema, tamaño estándar, sellado con el tipo de adhesivo que amarillea con el tiempo. Mi nombre en tinta azul, inclinado a la derecha, presionado con fuerza sobre el papel. Mi madre lo había escrito con intención. Viven habló primero. Bueno, ábrelo. Todos estamos esperando. Kyle sonrió. Tal vez sea una disculpa. No lo decía en serio, todos en la habitación sabían que no lo decía en serio. La tía Patricia me observaba desde el otro lado de la mesa, con los labios apretados. Sus ojos iban del sobre a Harold como si se preparara para algo. Harold juntó las manos. Tea, no estás obligada a abrirlo aquí. Puedes llevártelo a casa y leerlo en privado. Vivien interrumpió rápidamente. El testamento de mamá dice que se abra en la lectura, ¿verdad, Harold? Dice que se abra en la lectura, respondió Harold con cuidado. Pero Tea tiene derecho a hacerlo. Lo abriré. Las palabras salieron de mi boca antes de que me decidiera por completo. Pero una vez dichas, las decía en serio. Si mi madre tenía algo que decirme yo, lo último que diría, no iba a leerlo sola en mi apartamento a medianoche. Iba a leerlo aquí, frente a la gente que ella realmente amaba, en la habitación que había diseñado para este momento. Deslicé mi pulgar bajo la solapa y la abrí. Dentro, una sola hoja de papel blanco doblada una vez. La desdoblé. Una frase, escrita a mano, tinta azul, la misma inclinación, la misma presión. La leí, mis ojos recorrieron las palabras, luego volvieron al principio, luego otra vez. Mi rostro no cambió. Me aseguré de ello. La habitación contuvo la respiración. Miré a Harold. Léelo en voz alta, por favor. Harold parpadeó. Tea, léelo en voz alta. Le entregué el papel a Harold. Lo tomó, se ajustó las gafas y leyó en silencio primero. Vi cómo el color desaparecía de su rostro. Dejó el papel plano sobre la mesa, presionó las yemas de los dedos contra el borde y me miró. Asentí. Harold leyó. Tea no es hija de Robert Bennett. Su padre es Douglas Prescott. Silencio. 3 segundos. 5-7. El reloj de la pared detrás de Harold hacía un tic-tac lo suficientemente fuerte como para llenar la habitación. Vivien abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. ¿Qué? Kyle se levantó tan rápido que su silla rozó el suelo. Eso no es posible. La tía Patricia cerró los ojos y exhaló larga y lentamente, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante décadas. No jadeó. No parecía confundida. Parecía alguien que había estado esperando esto y temiéndolo a partes iguales. El pastor Tom dejó la pluma suavemente y se quedó mirando la mesa. Diana, la secretaria de Harold, estaba sentada en la esquina tomando notas. Su mano se había detenido. Miraba fijamente la página frente a ella, la pluma congelada a mitad de palabra. Greg se inclinó hacia adelante, con la boca abierta, sin emitir ningún sonido. ¿Y yo? Me quedé quieto. Mis manos estaban planas sobre la mesa. Mi columna estaba recta por dentro. Algo se estaba moviendo, tectónico, profundo. El tipo de movimiento que lo reorganiza todo pero no hace ruido. 31 años. Cada vacaciones que pasé en el exterior. Todas las fotos en las que me recortaban. Cada vez que mi madre me miraba como si fuera una extraña parada en su cocina, finalmente supe por qué. Así que por eso, dije en voz baja. Por eso nunca encajé. Harold volvió a colocar el papel en el sobre. Sus manos temblaban. El rostro de Vivien se había puesto blanco. Kyle se aferraba al borde de la mesa. Y la habitación, esa pequeña habitación con paneles de madera y azulejos, se había abierto de par en par. Vivien se recuperó primero. Siempre lo hacía. Esto cambia el testamento.
Su voz era cortante, brusca. Ni siquiera es una Bennet. Legalmente, no debería serlo. Legalmente, el testamento se mantiene tal como está escrito, dijo Harold. No se había movido de su asiento. Thea está nombrada como beneficiaria. Recibió el sobre. La distribución está completa. ¿Un sobre? La voz de Kyle se quebró. Recibe un sobre y a eso lo llamas distribución. Es lo que especificó tu madre. Viven se volvió hacia mí con la mandíbula tensa. ¿Entiendes lo que hizo, verdad? Mamá lo puso ahí para decirte que no lo entiendes. Perteneces aquí. Nunca fuiste uno de nosotros. Dejé que la frase resonara. Que flotara en el aire para que todos la oyeran. Luego hablé. Tal vez sí. O tal vez solo me dio algo que ninguno de ustedes tiene. ¿Qué? El labio de Viven se curvó. Un escándalo. La verdad. Harold se aclaró la garganta. La sala volvió a mirarlo. Se quitó las gafas de nuevo, se pellizcó el puente de la nariz y habló con una deliberación que indicaba que cada palabra estaba elegida. Debo señalar, para que conste en actas y para todos los presentes, que Douglas Prescott fue juez de circuito en este condado. Falleció hace 2 años. El ambiente cambió. Yo lo sentí. Viven lo sintió. Todos lo sintieron. El nombre Prescott en Crestfield tenía peso. Peso real. El juzgado tenía su placa. El fondo de becas de la escuela secundaria llevaba su nombre. Su obituario había aparecido en la primera plana del periódico del condado. La expresión de Viven cambió de ira a algo más frío. Cálculo. Kyle se sentó lentamente. Greg le susurró algo a Viven. Ella negó con la cabeza. Tomé el sobre de la mesa. Y lo guardé en mi bolso. Mis manos estaban firmes ahora. Tú tienes la casa, le dije a Vivian. Tú tienes el coche, le dije a Kyle. Yo tengo la verdad. Veamos cuál importa más. La gente salió en silencio. Viven salió primero, sus tacones resonando rápidamente escaleras abajo. Greg la seguía con el teléfono ya pegado a la oreja. Kyle se quedó en el pasillo, con las manos en los bolsillos, mirando al vacío. La tía Patricia me tocó el codo al pasar y no dijo nada. Solo apretó los labios y salió. El pastor Tom se detuvo en la puerta. Rezaré por tu familia, Thea. Gracias, pastor. Entonces solo quedamos Harold y yo. Esperó a que se cerrara la puerta de abajo. Luego cerró la puerta de la sala de conferencias, volvió a sentarse y juntó las manos sobre la mesa. Thea, necesito decirte algo. No como el abogado de tu madre, sino como alguien que conoce el panorama legal de este condado. Volví a sentarme. El juez Douglas Prescott estableció un fideicomiso antes de fallecer. Harold dijo que parte de él incluye una disposición para un hijo biológico. Él creía que existía, pero nunca pudo identificarlo ni localizarlo. La frase quedó suspendida entre nosotros. ¿Cómo lo sabes? Pregunté. Su abogado, un hombre llamado James Whitfield, me contactó hace 2 años. Me preguntó si sabía algo sobre un posible hijo relacionado con la familia Bennet. Harold hizo una pausa. En ese momento, no lo sabía. No tenía motivos para pensarlo. Y ahora sí. Ahora lo sé. Miré el sobre en mi bolso. Una sola frase que mi madre escribió para herirme, para exiliarme de la única familia que había conocido. La había diseñado como un golpe final. Un castigo ostentoso infligido en público. Pero Harold estaba sentado frente a mí con una expresión que jamás había visto en nadie. Era la mirada de alguien que te entrega una llave. Tu madre usó esta carta como arma, dijo. Puede que te haya abierto una puerta. Esa noche, me senté en la encimera de la cocina con mi computadora portátil abierta y escribí 2 palabras en la barra de búsqueda. Douglas Prescott. Los resultados llenaron la pantalla. 30 años en el tribunal de circuito. Juez. Reconocido por su imparcialidad. Firme pero humano. El tipo de juez al que los abogados respetaban incluso cuando fallaba en su contra. Nombrado por el gobernador, reelegido 2 veces, se jubiló 5 años antes de su muerte. Su esposa, Catherine, falleció cuando él tenía 52 años. De cáncer,
Nunca volvió a casarse. Tuvo una hija, Margaret Prescott Hall. Maggie, como la llamaban los artículos. Maestra jubilada, aún vivía en la propiedad familiar a las afueras de Crestfield. Revisé las imágenes, ceremonias en el juzgado, eventos benéficos, un perfil publicado en el periódico del condado hace 8 años. Había una cita que me dejó helado. Un entrevistador le había preguntado a Prescott sobre sus arrepentimientos. Él había dicho: mi único arrepentimiento es la gente a la que no pude ayudar a tiempo. Me quedé mirando esa frase hasta que la pantalla se atenuó. Luego busqué su foto, un retrato formal de su último año en el cargo: cabello gris, mandíbula fuerte, ojos oscuros. Hice zoom. Sus ojos eran mis ojos. El mismo tono, la misma ligera inclinación hacia abajo en las comisuras exteriores. Su nariz, mi nariz, la misma estrecha. Puente. Había pasado 31 años en una familia donde no me parecía a nadie. Y aquí, en la página web del gobierno del condado, en el retrato de un juez muerto al que nunca conocí, por fin vi mi propia cara. Había estado a 50 minutos de distancia toda mi vida. El mismo condado, el mismo supermercado, probablemente el mismo desfile del 4 de julio por la calle principal. 50 minutos y 31 años. Cerré el portátil, apoyé las palmas de las manos en la encimera y respiré hondo. Mi madre no solo me había ocultado la verdad, sino que me había ocultado a él. Vivian llamó a la mañana siguiente. Sin formalidades. Espero que no estés pensando en esto. Mamá estaba enferma. Escribió tonterías. Lo escribió 3 días antes de la cirugía. Dije que estaba lo suficientemente lúcida como para actualizar todo su testamento. Un testamento es una cosa. Una acusación garabateada es otra. No es una acusación, Vivian. Es una confesión. Silencio. Entonces no puedes usar la carta de una mujer muerta para reclamar el dinero de otra persona. No lo he hecho. Perseguí nada, pero no voy a fingir que no leí lo que escribió. La respiración de Vivian se aceleró. Siempre has hecho esto. Siempre has encontrado la manera de hacerte la víctima. No soy una víctima. Solo estoy informada ahora. Hay una diferencia. Colgó. 20 minutos después, Kyle envió 3 mensajes de texto seguidos. Si vas tras el dinero de Prescott, impugnaremos todo el testamento. Tampoco recibirás el sobre. Piensa en lo que estás haciendo. Tomé capturas de pantalla de los mensajes. Los guardé. No con ningún propósito legal, solo como registro. Un recordatorio de lo rápido que se evapora la lealtad familiar cuando la herencia de alguien está en juego. Esa tarde, Greg llamó a la oficina de Harold. Lo sé porque Harold me lo contó después. Greg había estado gritando: tu cliente está desestabilizando a esta familia. La respuesta de Harold, según su propio relato, fue tranquila. Mi cliente es el patrimonio de Constance Bennett. Los 3 hijos son beneficiarios. Represento al patrimonio. Sugiero que todos contraten abogados por separado de ahora en adelante. Por la noche, Vivian volvió a publicar en Facebook. No sobre mí específicamente. Era demasiado estratégica para eso. Solo una cita vaga dirigida. Cuando alguien aparece para tomar lo que no es suyo, recuerda quién estaba realmente allí. 43 me gusta en 1 hora. Luego, justo antes de la medianoche, Vivian llamó una vez más. Esta vez, su voz era gélida. Nos aseguraremos de que todos sepan lo que mamá escribió sobre ti. Todo el pueblo. Le dije: no puedes deshacer lo hecho, Vivian. Ya está sonando. El funeral se celebró un sábado en la iglesia comunitaria de Crestfield. Paredes blancas de piedra, vidrieras, un órgano de tubos que jadeaba en las notas altas. 80, tal vez 90 personas llenaban los bancos. Vecinos, miembros de la iglesia, mujeres del club de lectura de Constance, hombres que habían conocido a Robert. Vivian lo había organizado todo: las flores, el programa, la presentación de diapositivas que se reproducía en bucle en una pantalla junto al ataúd. Fotos de la infancia, vacaciones, picnics de la iglesia. Ni una sola imagen me incluía. Pronunció el elogio desde el púlpito, con las manos juntas,
la voz temblorosa en los momentos precisos. Mamá fue una madre devota. Para mí, para Kyle. Nos dio todo lo que tenía. Su hogar, su tiempo, su corazón, 2 hijos. Mencionó 2. Yo estaba sentada en la 4ª fila. No reaccioné. No necesitaba hacerlo. Todos en esa iglesia podían contar. Cuando terminó el elogio, me puse de pie para colocar mis flores en el ataúd. Lilias blancas. Sencillo. Caminé hacia el frente, las coloqué junto al arreglo floral, y me giré para volver a mi asiento. Vivien me agarró del brazo al pasar. Se inclinó lo suficiente como para que las 3 primeras filas pudieran oírla. No deberías estar aquí. No eres de la familia. Mamá lo dejó claro. Solté mi brazo con cuidado, sin prisa. Los susurros comenzaron antes de que llegara a mi banco. Kyle estaba de pie cerca de la salida con los brazos cruzados. Frente unido. El pastor Tom observaba desde la puerta lateral. Parecía dolido. No intervino. Y en la última fila, casi oculta, casi ignorada, una mujer mayor a la que reconocí pero con la que no había hablado en años. Ruth Calewa, vecina de toda la vida, amiga de mi madre. Ruth había oído a Vivien. Tenía los ojos muy abiertos. Sus manos apretaban el himnil que tenía en el regazo. Sabía algo. Podía verlo. Pero hoy no era el día. Crestfield es el tipo de pueblo donde las noticias no viajan. Migran. Para el lunes, todo el condado lo sabía. La hija mediana de Constance Bennett no era Roberts. Su verdadero padre era el juez Douglas Prescott. La carta lo decía. El abogado lo leyó en voz alta. Lo sentí en todas partes. En el supermercado, la cajera me miró fijamente un instante de más. En la gasolinera, una mujer que reconocí vagamente me sonrió con una calidez exagerada, como hacen las personas cuando quieren que sepas que te han escuchado. En el trabajo, Jenny dejó un café en mi escritorio sin decir una palabra. Mi jefe, Paul, pasó y dijo, las puertas están abiertas si las necesitas. Nunca antes había dicho eso. La publicación de Vivien en Facebook estaba circulando. Capturas de pantalla de su cita vaga pero directa habían llegado a chats grupales por todo el condado. Cuando alguien aparece para tomar lo que no es suyo, la gente ataba cabos. No respondí, no publiqué nada, no di explicaciones. Fui a trabajar. Volví a casa. Leí más sobre Douglas Prescott. Entonces Harold llamó a Thea. El abogado de la herencia de Prescott, James Whitfield, quiere reunirse contigo. Te ha estado buscando, o mejor dicho, a la persona que describió tu madre, durante 2 años. ¿Por qué 2 años? Ese es el tiempo que ha pasado. Ha pasado desde que el juez falleció. El fideicomiso tiene una cláusula que ha estado esperando ser activada. Whitfield se comunicó conmigo en aquel entonces, pero no tenía pistas. Harold hizo una pausa. La carta de tu madre conectó la última pieza. Estaba en mi cocina, con el teléfono pegado a la oreja, mirando el sobre la encimera, ese rectángulo color crema con mi nombre en tinta azul. Mi madre lo concibió como un clavo en el ataúd. Un último golpe desde más allá de la tumba. En cambio, se estaba convirtiendo en un mapa de carreteras. Me reuniré con él, dije. ¿Cuándo? Vivien y Greg aparecieron en mi apartamento el jueves por la noche. Sin llamada telefónica, sin aviso, solo un golpe a las 7 de la tarde. Y los 2 parados en mi puerta como cobradores de deudas. Vivien sostenía una carpeta de Manila. Greg estaba detrás de ella con los brazos cruzados, haciendo su mejor imitación de autoridad. Necesitamos hablar, dijo Vivien. No los invité a pasar. Entraron de todos modos. Vivien abrió la carpeta sobre la encimera de mi cocina, y sacó una sola página mecanografiada. Firma esto. Lo recogí. Lenguaje legal, pero no redactado por un abogado. Podía notar demasiados errores de formato, demasiada emoción disfrazada de formalidad legal. El documento declaraba que yo, Marie Bennett, reconocía no ser la hija biológica de Robert James Bennett y que renunciaba a cualquier reclamación presente o futura sobre la herencia Bennett. Luego llegué a la cláusula final. Me pedía que renunciara a cualquier asociación con el apellido Bennett.
Lo leí 2 veces. ¿Quieres que renuncie a mi apellido? La mandíbula de Vivien se tensó. Nunca fue realmente tuyo, añadió Greg. Vivien tiene razón. Esto mantiene las cosas limpias para todos. Dejé el papel sobre el mostrador. Viniste a mi casa sin invitación para pedirme que me borrara. Miré a Vivien. La respuesta es no. Thea, la puerta está detrás de ti. El rostro de Vivien se puso rojo. Agarró el papel y lo metió de nuevo en la carpeta. Greg ya se estaba girando hacia la puerta, pero Vivien se detuvo en el umbral. No miró hacia atrás. Simplemente habló hacia el pasillo. Si no firmes, me aseguraré de que todo el condado sepa que estás persiguiendo el dinero de un juez muerto. Te haré quedar como lo que eres. Cerré la puerta, la cerré con llave, me apoyé en ella. Me temblaban un poco las manos, pero mi respuesta no. La oficina de James Whitfield estaba en el segundo piso del edificio profesional Prescott, un nombre que había visto cientos de veces sin recordar jamás su significado. Fachada de ladrillo, letras de latón, un estacionamiento a la sombra de magnolios. La oficina era más grande que la de Harold, y también más cálida. Estanterías empotradas, muebles de cuero, un retrato enmarcado del juez Prescott en la pared detrás del escritorio. Me quedé de pie frente a él un buen rato antes de que entrara Whitfield. «¿Te pareces a él?», dijo Whitfield desde la puerta. Tendría unos 60 y tantos años, barba plateada, gafas de lectura con cadena, sobre todo alrededor de los ojos. Nos sentamos uno frente al otro. Abrió un archivo. El juez Prescott estableció un fideicomiso 3 años antes de su muerte. Incluye una cláusula para cualquier hijo biológico confirmado por pruebas de ADN. Whitfield hizo una pausa. Me dijo con esas mismas palabras: si alguna vez aparece, asegúrate de que sepa que la busqué. Se me hizo un nudo en la garganta. Sabía de mí. Sabía que tu madre tenía un hijo. No sabía tu nombre. No sabía dónde estabas. Whitfield dejó sus gafas. Lo intentó. Se puso en contacto a través de intermediarios. Pagó a un investigador durante 6 meses. Tu madre bloqueó todos los intentos. Cambió su número de teléfono 2 veces, se mudó de parroquia. Miré el retrato en la pared, ojos oscuros, iguales a los míos. Me pidió que dejara a su esposa, continuó Whitfield en voz baja. ¿Tu madre? O sea, ella le pidió que dejara a Catherine. Él se negó. Me lo contó una vez. Nunca me perdonó por haber elegido a mi familia, y se aseguró de que jamás encontrara a mi hija por culpa de eso. Mis manos reposaban sobre mi regazo. No estaban quietos. Hay una cosa más, dijo Whitfield. Su hija Margaret Maggie. Ella quiere conocerte. Ella llevaba tiempo esperando que llegara este día. Fuera de la ventana, un cardenal se posó en la rama de la magnolia. Rojo sobre verde, brillante e imposible de pasar por alto. Como una verdad que siempre ha estado ahí. Voy a hacer una pausa aquí mismo porque lo que James Whitfield me acaba de decir. Dijo: si alguna vez aparece, asegúrate de que sepa que la busqué. Eso me golpeó en un lugar que no sabía que aún podía doler. Un padre al que nunca conocí me había estado buscando mientras la madre con la que crecí me escondía. Si sabes lo que se siente al descubrir que alguien te amaba desde la distancia, escribe me buscó en los comentarios. Ahora, déjenme contarles lo que sucedió con la prueba de ADN. La prueba de ADN tardó 10 días. 10 días yendo a trabajar, cuadrando cuentas, almorzando en mi escritorio y fingiendo que el mundo no se estaba transformando bajo mis pies. Whitfield gestionó la prueba a través de un laboratorio certificado. Comparó mi muestra con los registros médicos que el juez Prescott tenía archivados, un análisis genético de rutina realizado 5 años antes de su muerte. Un miércoles por la tarde, sonó mi teléfono. Coincidencia del 99,98%. Whitfield dijo: usted es la hija biológica de Douglas Alan Prescott. Estaba sentado en mi coche en el aparcamiento de Morrison Hall. El motor estaba apagado. Las ventanillas estaban subidas. Acerqué el teléfono a mi oído y escuché a Whitfield explicar lo que venía a continuación. La cláusula fiduciaria se activó una vez confirmada la filiación biológica. Incluía una parcela de tierras de cultivo,
de 40 acres, en el lado este del condado, actualmente arrendada a una cooperativa agrícola local, que genera aproximadamente $28,000 anuales. Una cuenta de inversión valorada en aproximadamente $340,000 y acceso a la casa de huéspedes en la finca Prescott. El valor total de la provisión es de aproximadamente $620,000. Hice los cálculos sin darme cuenta. Es lo que hacen los contadores. El patrimonio total de mi madre, la casa, el camión, los ahorros, valía unos $180,000 antes del adeudo, $620,000. Mi madre creía que no me había dejado nada. Me dejó la frase que lo desbloqueó todo. «Hay algo más», dijo Whitfield. «Maggie te ha invitado a la finca este sábado. Quiere enseñarte la cabaña y el estudio de tu padre». «Tu padre». Dos palabras que jamás había oído dirigidas a mí. No de esta manera, no me refiero a alguien que realmente me quisiera. Me quedé sentada en ese estacionamiento durante 20 minutos después de que terminó la llamada. Yo no conduje. No lloré. Simplemente respiré. La finca Prescott se encontraba al final de un camino de grava bordeado de nogales. Una casa de campo de 2 plantas, con fachada de tablillas blancas, un porche que rodea la casa con mecedoras y helechos colgantes. Más allá, los campos se extendían planos y dorados bajo el cielo de octubre. Maggie Prescott Hall la esperaba en el porche. De 60 años, cabello plateado recogido en una trenza suelta, hombros anchos, manos robustas, postura de maestra, erguida, paciente, preparada. Ella me vio antes de que llegara a las escaleras. «Te habría reconocido en cualquier parte», dijo ella. «Tienes sus ojos». Me detuve al pie de la escalera. Me quedé sin palabras. Ella no los esperó. Bajó las escaleras, tomó mis manos y las suyas, y las sostuvo. «Bienvenida a casa, Thea. Siento que haya tardado tanto». Me condujo adentro a través de un pasillo con pisos que crujían y fotos familiares, del tipo que nunca había visto, a través de una cocina que olía a café y algo horneándose hasta un estudio en la parte trasera de la casa. El despacho del juez Prescott, de madera oscura, con libros desde el suelo hasta el techo, un escritorio con una lámpara verde, sobre ese escritorio, en un sencillo marco plateado, una fotografía de una niña de 5 años, de pelo castaño, ojos oscuros y una sonrisa con los dientes separados. A mí. Lo mantuvo allí durante años. Maggie dijo que alguien se lo había enviado. Nunca me dijo quién era. Él simplemente te llamó la que no pude encontrar. Tomé el marco. Me temblaban las manos. Habló de ti, dijo Maggie en voz baja. Dijo que tu madre estaba bien. Él tuvo palabras más amables que las que yo habría tenido. Hizo una pausa. Papá me dijo una vez que ella me pidió que me fuera, Catherine. No pude, y ella nunca me perdonó. Él no sabía que castigaría a una niña por eso. Sostuve la fotografía, de cuando tenía 5 años, sonriendo. 31 años después, de pie en su estudio, finalmente comprendí de dónde venía. La noticia golpeó a Crestfield como un árbol que cae. Lentamente al principio, luego de golpe. Thea Bennett, hija biológica confirmada del juez Douglas Prescott, beneficiaria del fideicomiso de la familia Prescott, $620,000. La llamada de Viven a Harold duró 11 minutos. Lo sé porque Harold me lo dijo. Esto es un fraude, dijo. Mamá estaba delirando. Esa carta no significa nada. La respuesta de Harold fue la misma que había sido en la sala de conferencias. Medida, inamovible. La carta fue escrita por un adulto competente 3 días antes de una cirugía programada. Presencié la firma del testamento. El ADN confirma el contenido de la carta. No hay base para una demanda por fraude. Vivien colgó. Kyle me llamó esa noche. Él no gritó. Simplemente sonaba vacío. ¿Así que ahora eres un Prescott? Felicidades. Debe ser agradable investigar dinero que no te ganaste. Yo tampoco me gané el amor de mamá, dije. Pero eso no te impidió tomar lo que ella te dio. Silencio, un silencio largo. Colgó sin despedirse. A la mañana siguiente, Vivien llamó a la tía Patricia. Me enteré de esto de segunda mano.
Patricia me lo contó semanas después. Viven exigió que Patricia testificara que Constance había estado confundida cuando escribió él sobre que había estado tomando medicamentos, que la carta era producto de una mente deteriorada. La respuesta de Patricia fue corta. Tu madre fue muchas cosas. Confundida nunca fue una de ellas. Viven colgó el teléfono de golpe. Para el viernes, Greg presentó una impugnación legal del testamento de Constance. La demanda, influencia indebida e incapacidad mental. El argumento de que alguien, sin nombre, pero claramente refiriéndose a mí, había manipulado a una mujer moribunda para que escribiera una confesión inventada. La impugnación se presentó en el mismo juzgado donde el juez Douglas Prescott había servido durante 30 años. La ironía era evidente. Vivien vino a mi apartamento una vez más, sola. Sin carpeta, sin Greg, solo ella con un cardigan negro y el delineador corrido, parada en mi puerta, luciendo más pequeña que nunca. Estás destrozando a esta familia, dijo. ¿Qué familia? Di un paso atrás, pero no la invité a entrar. ¿Aquella en la que mamá me borró de las fotos? ¿Aquella en la que me dijiste que no fuera al hospital? Vivian abrió la boca y la cerró. Miró al suelo. ¿De qué nos estaba protegiendo? De la verdad. Bajé la voz. Mamá pasó 30 años protegiéndose y tú la ayudaste. Yo no lo sabía. Tú no querías saberlo. Hay una diferencia. Vivian se quedó en el umbral. Le tembló el labio. Por un momento, solo un destello, vi algo debajo de la armadura. Miedo. Miedo genuino y crudo. No me tenía miedo. Tenía miedo de cómo se veía su vida ahora que el marcador había cambiado. Soy tu hermana, dijo. Me dijiste que no estaba en el funeral de mamá delante de 80 personas. Dijiste, y cito textualmente, que no eres de la familia. Vivian se secó los ojos. Estaba molesta. Fuiste clara. Silencio. 10 segundos. 20 se dio la vuelta y caminó hacia las escaleras. Sin discutir, sin dar un portazo. Simplemente cerró la puerta, suave y silenciosamente, y desapareció. De alguna manera, el suave cierre fue peor que un portazo. Cerré la puerta con llave, me apoyé en el mostrador. El apartamento estaba silencioso, el mismo silencio en el que había vivido durante años. Habitaciones pequeñas, sin fotos familiares en las paredes, una vida construida completamente a mi manera. Pero esta noche, se sentía diferente. El silencio no era soledad. Era una elección. Tú trazaste la línea, Vivien, le dije a la habitación vacía. Solo estoy de pie del lado que me pusiste. La audiencia duró 40 minutos. El abogado de Greg, un joven del condado vecino que claramente aceptó el caso por los honorarios, no por el mérito, presentó el argumento. Constance Bennett era anciana, se preparaba para una cirugía, era emocionalmente vulnerable. La carta sellada era producto de confusión o coacción. El testamento debía revisarse. Harold se levantó y lo desmanteló en menos de 10 minutos. Constance Bennett tenía 63 años. Condujo ella misma hasta mi oficina. Revisó cada cláusula del testamento, hizo 2 preguntas aclaratorias y firmó en presencia de 2 testigos, mi secretaria y yo. Diana Wells. Añadió el sobresellado como un anexo personal y especificó de su puño y letra que se abriera en la lectura. Hizo una pausa. Además, la alegación de influencia indebida de la demandante no nombra a ningún influyente. Thea Bennett no había hablado con su madre en los 4 meses anteriores a su muerte. No supo de la existencia del sobre hasta la lectura. No lo solicitó. No lo redactó. Simplemente lo abrió. La jueza, una mujer llamada Torres, que había trabajado junto a Prescott años atrás, revisó los documentos. Miró al abogado de Greg. Miró a Harold. No hay pruebas de influencia indebida, ni pruebas de capacidad disminuida. El testamento se mantiene tal como está escrito. El abogado de Greg recogió sus papeles rápidamente. Greg se puso de pie con la cara roja y empezó a hablar en voz alta en el pasillo. Viven lo jaló del brazo hacia la salida. Kyle estaba sentado en la última fila. No había dicho ni una palabra en toda la audiencia. Al salir, me miró por un segundo. No era ira.
No era lástima. Era la mirada de alguien viendo con claridad por primera vez y no le gustó lo que vio. 2 días después, Kyle me envió un mensaje de texto. Una línea. No sabía nada de la carta. No sabía nada de ella. La firma tuvo lugar en la oficina de Whitfield un martes por la mañana. La luz del sol entraba por las persianas y las rayas doradas. Maggie se sentó a mi lado. Whitfield se sentó enfrente. Una pila de documentos se extendía sobre el escritorio como una mano de cartas. Esto transfiere la disposición del fideicomiso a su nombre, dijo Whitfield. 40 acres de tierras de cultivo arrendadas, una cuenta de inversión valorada actualmente en $341.000 y la casa de huéspedes en la finca Prescott con derechos de residencia de por vida. Firmé cada página con cuidado, como firmaría la declaración de impuestos de un cliente, porque eso era lo que sabía. Números, documentos, el lenguaje de las cosas que son reales y registradas. Maggie firmó como testigo. Dejó su pluma y puso su mano en mi brazo. Papá hubiera querido que supieras que esto no es caridad. Esto es lo que siempre fue tuyo. Miré los números. 620.000, más dinero del que jamás había visto en un solo lugar. Más que toda la herencia de mi madre varias veces. Viven heredó una casa con un préstamo de $65.000. Kyle heredó una camioneta que valía $8.000 en un buen día. Y los 47.000 dólares de ahorros fueron a parar a la iglesia. Mi madre dividió su vida en pedazos y les dio los más grandes a los hijos que amaba. A mí, me dio una sentencia diseñada para exiliarme. En cambio, me trajo aquí. Firmando papeles en una oficina soleada con una hermana que nunca había conocido y un apellido que apenas comenzaba a comprender. Whitfield extendió su mano. Felicidades, Thea. La estreché. Gracias. Maggie me abrazó en la puerta. Él construyó esa cabaña para alguien, dijo. Siempre me pregunté para quién. Creo que fuiste tú. Firmé mi nombre 31 veces esa mañana. Cada vez que escribía Thea Bennett, me ganaba ese nombre. Cada año. Viven se enteró del préstamo un miércoles. Había ido al banco a refinanciar la casa, planeando renovaciones, ya eligiendo las encimeras, y el oficial de crédito le entregó un recibo con una cifra que no reconoció, $65.000. Una segunda hipoteca que Constance había solicitado 4 años antes para cubrir las crecientes facturas médicas. La casa en el número 44 de Maple Drive no era un regalo. Era una deuda envuelta en una escritura. La camioneta de Kyle no estaba mucho mejor. Una F-150 de 2019 con 120.000 millas, una transmisión que crujía en las cuestas y un valor de reventa que no cubriría 6 meses de alquiler. Se enteró de esto cuando el mecánico le cotizó $200 por las reparaciones y le dijo, sinceramente, la vendería. Y los $47.000 de ahorros, el único activo líquido, ya estaban en la iglesia, destinados a un fin específico, desaparecidos. Viven llamó a Harold. No escuché la llamada directamente, pero Harold me contó a grandes rasgos. Ella nos dejó basura, dijo Vivian. Estaba llorando. Le dejó todo a Thea. La respuesta de Harold, tal como me la contó, fue la frase más comedida que jamás haya oído pronunciar a un abogado. Te dejó lo que tenía. Le dejó un secreto a Thea. El secreto tuvo consecuencias que no anticipó. No es justo, dijo Vivian. Harold hizo una pausa. No, no lo es. No estaba de acuerdo con Vivian. Estaba afirmando un hecho sobre toda la situación. Cada parte de ella desde el principio. Nada era justo. Pidió café solo. Yo pedí lo mismo. Ninguno de los dos lo tocó durante un rato. Siempre era el que iba detrás, dijo. Se quedó mirando la mesa. Mamá me decía qué pensar. Vivian me decía qué hacer. No lo cuestionaba. Y ahora levantó la vista. Ahora tengo una camioneta que necesita una transmisión nueva y una hermana con la que nunca he hablado. Fue lo más honesto que Kyle me había dicho. Quizás lo más honesto que le había dicho a alguien. No estoy pidiendo dinero, dijo rápidamente. Quiero que quede claro. Lo sé.
Estoy preguntando si todavía hay una puerta abierta. Abracé la taza con las manos. El café estaba tibio. El restaurante estaba casi vacío. Solo nosotros y una pareja en la esquina compartiendo un plato de huevos. La puerta nunca estaba cerrada con llave. Kyle, nunca llamaste. Asintió lentamente como si lo estuviera asimilando. Entonces dijo algo que no esperaba. Mamá tenía un diario, uno encuadernado en cuero que guardaba en el ático de Maple Drive. Lo vi una vez cuando la ayudaba a mover cajas. Me lo arrebató de las manos antes de que pudiera leer nada. Hizo una pausa. Vivien no lo sabe. Un diario escrito de puño y letra de Constance, guardado en el ático de la casa que Vivien acababa de heredar. ¿Por qué me cuentas esto?, pregunté. Kyle cogió su café, tomó un sorbo y lo dejó. Porque creo que tú, más que nadie, mereces saber lo que mamá escribió en ese diario. Kyle tenía una llave. Vivien estaba en la peluquería. Entramos por la puerta trasera. La casa olía igual. Ambientador de lavanda y algo rancio por debajo. El aroma de un lugar que había dejado de estar habitado y que ahora solo era propiedad de alguien. El ático era estrecho, lleno de telarañas, repleto de cajas etiquetadas con la letra de Constance. Adornos navideños, ropa de Robert, archivos fiscales de 2004 a 2012. Detrás de una pila de colchas viejas en un estante encima del calentador de agua, lo encontramos. Un diario encuadernado en cuero, marrón oscuro, bordes desgastados, sin título, sin etiqueta, solo páginas y años. Me senté en el suelo del ático y lo abrí. La entrada más antigua era de hace 32 años. Douglas dijo que no dejaría a Catherine. Le rogué. Dijo que se preocupaba por mí, pero que su familia era lo primero. Yo no era su familia. Yo era su error. Pasé la página. Estoy embarazada. Le dije que quiere ser parte de la vida del bebé. Le dije, no, si yo no puedo tenerlo, él no la tendrá a ella. Eso es justo. La palabra justo estaba subrayada 2 veces. Más adelante, una entrada de cuando tenía 10 años, ella sonríe como él. Esa misma media sonrisa. Quiero apartar la mirada cada vez. Después de que Robert murió, Douglas volvió a llamar. Su abogado llamó. Colgué las 2 veces. Thea nunca lo sabrá. Después de que Douglas murió, se fue y no siento nada. Luego, con letra más pequeña, apretada en el margen. Eso es mentira. Lo siento todo. Odio seguir sintiendo todo. Y la última entrada, una semana antes de la cirugía. El sobre le dirá la verdad. Que lleve su nombre. Que descubra que el hombre del que proviene eligió a su verdadera familia por encima de la suya, por encima de la mía. Que sepa lo que se siente. Cerré el diario. No me odiaba porque fuera diferente. Me odiaba porque era suya. La tía Patricia vino a la cabaña un domingo. Maggie había preparado té en el porche, té dulce y una jarra de cristal, de esas con condensación que corre por los lados. Patricia se sentó en la mecedora, con las manos fuertemente entrelazadas en el regazo, con aspecto de una mujer que había ensayado una confesión, pero aún no estaba lista. Sabía, dijo, no todo, pero lo suficiente. Esperé. Tu madre me lo dijo una vez, en acción de gracias, hace unos 15 años. Había tomado 3 copas de vino y se inclinó mientras lavaba los platos y dijo, Thea no es Roberts. Así, sin más. Luego abrió el grifo y empezó a fregar una cacerola como si no hubiera dicho nada. ¿Qué hiciste?, pregunté. Fingí no oír. Patricia miró sus manos. Le tenía miedo. Todos se lo teníamos. Respiró hondo. Pero hice una cosa. Cuando el abogado de Douglas empezó a buscar hace 2 años, después de que falleciera el juez, le envié una fotografía. Tu foto escolar de segundo de primaria. La envié por correo a la oficina de Whitfield en un sobre sencillo. Sin remitente. La fotografía que está en el escritorio de Prescott. La niña de 5 años con la sonrisa desdentada. ¿Eso era tuyo?, dije. Patricia asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Debería haberlo hecho más. Lo sé. Debería habértelo dicho. Debería habérselo dicho directamente a Douglas.
Pero tu madre, Constance, si se hubiera enterado, lo habría hecho. Sé lo que habría hecho. No podía hacer más. Simplemente no podía. Extendí la mano y le tomé la suya. Estaba temblando. Hiciste lo suficiente, le dije. Le llegó. Patricia se frotó los ojos con un pañuelo. Maggie se sirvió más té sin decir palabra. Los tres nos sentamos en ese porche durante 1 hora. No resolvimos nada. No arreglamos el pasado, pero lo vivimos juntos. Eso fue suficiente. Así era la familia. Imperfecta. Tardía, pero real. Cresfield cambió lentamente, como lo hacen los pueblos pequeños, no con anuncios, sino con miradas, asentimientos y la silenciosa reevaluación de quien se lleva el beneficio de la duda. La historia que contaba la gente cambió. Ya no era Thea Bennett, la rara. Era Constance Bennett, la mujer que mintió durante 30 años. La antigua publicación de Viven en Facebook resurgió. Cuando alguien aparece para tomar lo que no es suyo, recuerda quién estaba realmente allí. La gente lo lee de manera diferente ahora. Se difundieron capturas de pantalla con nuevos subtítulos. Nadie etiquetó a Vivian directamente. No era necesario. El pastor Tom me pidió verme después del servicio del miércoles por la noche. Estábamos en el estacionamiento de la iglesia bajo una farola. La iglesia devolverá los 47.000 si la familia lo solicita, dijo. Quiero que lo sepas. Negué con la cabeza. Quédatelo. Mi madre quería que estuviera allí. Al menos una cosa que hizo merecía ser honrada. Me miró con el tipo de expresión que los pastores reservan para los momentos que ponen a prueba su formación. Has manejado esto con más gracia que la mayoría de la gente. Thea. No gracia, solo práctica. En el trabajo. Paul me estrechó la mano una mañana. Lo oí. Me alegro de que haya funcionado. Siempre has sido la persona más estable de esta oficina. Hizo una pausa. Además, necesito que mires el archivo Brewer. La vida siguió su curso. Eso es lo que nadie te cuenta sobre la agitación. No detiene el reloj. Ese sábado, Maggie me invitó a una barbacoa en la finca. Familiares Prescott, primos, cuñados, algunos vecinos. Estaba de pie en una mesa de picnic en el patio trasero, sosteniendo un plato de papel con cerdo desmenuzado, rodeada de gente que me miraba como si siempre hubiera estado allí. Por primera vez, me senté en una mesa donde nadie preguntó por qué estaba allí. Ruth Calewa envió una carta la semana siguiente, escrita a mano, breve. Tu madre me dijo una vez que debería haber hablado. Lo siento. Le respondí. No eres tú quien debería serlo. 3 semanas después, Vivian llamó. Casi no contesté. Vi su nombre en la pantalla y dejé que sonara 4 veces. Entonces, algo de curiosidad tal vez me hizo contestar. Thea, su voz era más suave de lo que jamás la había oído. Cuidadosa, ensayada. He estado pensando. Seguimos siendo hermanas. Medias hermanas técnicamente, pero aún de sangre. ¿Qué necesitas, Vivian? Una pausa. Pude oírla tragar saliva. La casa tiene una pendiente de 65.000. No puedo cubrirla. Greg y yo ya estábamos al límite. Me preguntaba si tal vez podrías ayudar con no. Ni siquiera has escuchado lo que iba a decir. Me dijiste que no era de la familia. Lo dijiste en el funeral de mamá frente a 80 personas. Trajiste un documento mecanografiado a mi apartamento y me pediste que borrara mi propio nombre. Mantuve la voz plana, firme, y ahora llamas porque necesitas dinero. Estaba molesta. No quise decir que lo dijeras en serio y te creí. Hice una pausa. Entonces, estoy haciendo exactamente lo que me pediste. No estoy actuando como de la familia porque, según tú, no lo soy. Silencio en la línea lo suficientemente largo como para que pensara que había colgado. Luego, muy en voz baja, lo siento. Sé que lo sientes. Dije, lo sientes porque la casa tiene una pendiente, no porque te paraste en un púlpito y fingiste que no existía. Terminé la llamada, dejé el teléfono en el mostrador, boca abajo, sin temblar, sin dudas, ninguna oleada de culpa, ni la vieja y familiar tentación de suavizar las cosas, de arreglarlo todo,
de volver a encogerme a un tamaño que hiciera sentir cómodos a los demás. Ese impulso había vivido en mí durante 31 años. Ya no vivía aquí. Tú trazaste la línea, le dije a la silenciosa cocina. Solo estoy de pie en el lado que me pusiste. 6 meses después, me mudé a la cabaña. Era pequeña. 2 dormitorios, una cocina con un fregadero rústico, un porche que daba al este y captaba la luz de la mañana. Las paredes eran de yeso blanco. Los suelos eran de madera noble original, desgastados y cálidos. Olía a cedro y a libros viejos. Maggie me ayudó a cargar cajas. Hicimos 3 viajes en su camioneta. Mi ropa, mis utensilios de cocina, una estantería que había construido con un kit cuando tenía 20 años. Papá habría estado aquí con una caja de herramientas, dijo Maggie, dejando una lámpara. Y opiniones sobre dónde debería ir cada cosa. Suena bastante bien. Hacía panqueques todos los domingos, y se le quemaban siempre, sonrió. Pero nos los comíamos. En fin. Seguía trabajando en Morrison y Hall. El trayecto era más largo ahora, 35 minutos en lugar de 12, pero no me importaba. Administraba los ingresos de la granja por mi cuenta, revisaba los contratos de arrendamiento, controlaba la cuenta de inversión. Los números eran sólidos, estables, el tipo de base que había construido durante toda mi carrera entendiendo, pero que nunca había poseído. Maggie y yo desayunábamos juntas todos los domingos. Ella traía huevos de las gallinas de sus vecinos. Yo preparaba un café tan fuerte que se podía clavar una cuchara. Nos sentábamos en el porche y hablábamos de cosas sin importancia. El tiempo, las noticias del condado, un documental que había visto, un expediente de un cliente que me estaba dando problemas. Kyle llamaba cada pocas semanas. Había arreglado la camioneta él mismo. Encontró un trabajo estable en un taller mecánico en Dalton. No ganaba mucho dinero, dijo. Pero es mío. No le ofrecí ayuda. Él no la pidió. Viven ya no llamaba. Yo tampoco. Ambos entendíamos lo que significaba ese silencio. En mi primer domingo en la cabaña, puse la fotografía del juez Prescott en el estantería. Junto a ella, mi foto de graduación universitaria. 2 momentos que nadie en la casa de los Bennett jamás presenció. Ahora estaban uno al lado del otro donde pertenecían. Una tarde a finales de octubre, me senté en el porche con un vaso de té y una hoja de papel en blanco. El sol se estaba poniendo, largo, lento, dorado, como solo se pone en Georgia en otoño. Los campos estaban en silencio. Un halcón sobrevolaba la línea de árboles. Tomé mi pluma y escribí: Mamá, escribiste una frase para destrozarme. Te pasaste 30 años asegurándote de que no tuviera nada ni a nadie. Me ocultaste a mi padre. Me escondiste de él. Castigaste a un niño por la decisión de un hombre porque él no te eligió a ti. Te encanta Douglas Prescott. No abandonó a su esposa. Y nunca lo perdonaste. Así que convertiste tu ira en un sistema. Construiste una familia alrededor de un vacío con mi forma y te aseguraste de que todos supieran que yo era la pieza que no encajaba. Se suponía que el sobre sería tu última palabra, tu castigo final. Querías que leyera esa frase y me derrumbara delante de Vivien, delante de Kyle, delante de todos. No funcionó. Me diste lo único que nadie más podía darme. La verdad sobre mis orígenes. Y la verdad tenía un nombre. Una confianza y una hija llamada Maggie que me estaba esperando. No te perdono. Yo tampoco te odio. Odiarte significaría cargarte. Y ya te he cargado durante suficiente tiempo. Ya no soy tu recordatorio. No soy tu arma contra un hombre muerto. No soy el error que no pudiste ver. Soy simplemente yo y soy suficiente. Doblé la carta, no la sellé, no la envié por correo. Abrí el cajón que estaba junto a mi cama y lo coloqué al lado del sobre original, de color crema, roto, con mi nombre escrito en tinta azul. 2 cartas, una de ella, otra mía. Ella tuvo la primera palabra, yo la última. Unas semanas después, me encontré con la floristería de la calle principal. Marta, una mujer que había vendido arreglos florales a Constance cada Pascua durante 20 años. Tu madre era clienta habitual aquí, dijo Marta,
mientras me envolvía un ramo de margaritas blancas. Siempre me pregunté por qué nunca mencionó que tenía 3 hijos. Lo dijo con ligereza, con naturalidad. La forma en que la gente de los pueblos pequeños dice cosas devastadoras mientras realiza cambios. Pagué y me marché. Conduje hasta el cementerio Crestfield Memorial. La tumba de Robert Bennett estaba cerca de la parte trasera, debajo de un magnolio. Lápida sencilla. Robert James Bennett, 1957 a 2016. Amado esposo y padre. Coloqué las margaritas sobre el césped. Fuiste amable, le dije. Nunca me trataste como si no perteneciera. Nunca levantaste la voz. Me diste dinero de cumpleaños, me despeinaste y fingiste que todo era normal. Me arrodillé y enderecé las flores. No eras mi padre biológico, pero eras una persona decente. Y en esa casa, la decencia era algo raro. Me puse de pie y me sacudí la hierba de las rodillas. De camino de vuelta al coche, pasé por la parcela de Canstens. Lápida nueva, de granito pulido, con un ramo de flores de seda que seguramente colocó Vivien. Canstens Marie Bennett, 1962 a 2025. Madre devota y mujer de fe. Seguí caminando. No me detuve. Esa tarde, en el supermercado, 3 personas me saludaron por mi nombre. No porque ahora fuera un Prescott, no por el dinero del fideicomiso, sino por cómo había pasado los últimos 6 meses sin espectáculo, sin crueldad, sin una sola palabra pública contra nadie. El pueblo no cambió de opinión sobre mí. Acaba de escuchar la historia completa por primera vez. Robert me mostró amabilidad, me dije a mí misma mientras metía las bolsas de la compra en el coche. Douglas me dio identidad y estabilidad. Ella me dio fuerza por accidente. Noche. La cabaña es tranquila. Una lámpara brilla sobre la mesita auxiliar. Las ventanas están abiertas y entra una brisa cálida que trae consigo el sonido de los grillos y el lejano susurro de las hojas de los nogales. Me siento en el sofá con un libro en el regazo. No estoy leyendo. Estoy mirando el estante. El sobre está ahí, de color crema, roto y con la tinta azul ligeramente descolorida en los bordes. Para Thea, la letra de mi madre. Su último acto de crueldad, exhibido como un trofeo en un estante que jamás imaginó que yo poseería. Junto a ella, el retrato del juez Prescott. En la fotografía se ve serio, pero Maggie dice que se reía más que nadie que ella conociera. Le creo. Puedo verlo en sus ojos. Mis ojos. Al lado, mi foto de graduación. Toga y birrete. 22 años. No había ningún miembro de la familia Bennett entre el público. Y al lado, una nueva foto. Maggie y yo en la barbacoa de Prescott. Platos de papel, té dulce, sonrisas a juego. Extiendo la mano y toco el sobre. Justo en el borde. No necesito volver a abrirlo. Me lo sé de memoria. Una sola frase, 14 palabras, diseñada para ser una demolición. Mi madre pensó que ese sobre me enterraría. Ella pensó que yo leería esa frase, me derrumbaría de vergüenza y desaparecería para siempre de la historia de Bennett. Organizó la lectura del testamento como si fuera un escenario, con el público, la preparación, la gran revelación. Y me eligió a mí para el papel del perdedor. Ella calculó mal. Soy Thea Bennett. Tengo 31 años. Soy hija de un juez al que nunca conocí y de una madre que deseaba que yo no existiera. Vivo en una casita en un terreno que siempre estuvo destinado para mí. Junto a una hermana a la que encontré 30 años tarde. Por primera vez en mi vida, sé exactamente quién soy. Se suponía que el sobre no era mío. Se convirtió en mi todo. Gracias por acompañarme durante todo esto. Si esta historia te hizo sentir algo, ira, alivio, esperanza, necesito que hagas una cosa. Deja un comentario contándome qué momento te impactó más. ¿Fue el sobre, la fotografía sobre su escritorio, la expresión de Vivien cuando se dio cuenta de lo que su madre realmente le había dejado? Sea lo que sea, quiero escucharlo. Y si esta historia te recordó algo que viviste, una familia que te hizo sentir invisible, una verdad que te liberó, un límite que finalmente tuviste el valor de trazar, escribe "Me levanté" en los comentarios porque de eso se trataba.
De pie, no con los puños, no con sed de venganza, sino simplemente con la verdad y con los pies firmes. Si quieres leer más historias como esta, de personas que encontraron su fuerza cuando todo estaba en su contra, consulta la descripción a continuación. He incluido algunos enlaces que te encantarán. Soy Tea y me alegra mucho que hayas estado aquí.